De los tres países con los que México comparte frontera, el que menos se conoce es Belice. Es por eso que en este video veremos sobre la historia que comparte México y Belice, y aunque este país se independizó en la década de los 80, veremos un poco sobre la historia que comparten esos dos países desde la época prehispánica, pasando por el dominio español, cuando México ya era independiente y Belice era dominado por los ingleses, entre otras curiosidades más. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para más videos, y sin nada más que decir, comencemos. La historia entre México y Belice nos remonta hasta la época prehispánica. Como saben, en esta zona habitaron los mayas, que en su mayor momento se extendían por los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, partes de Tabasco y Chiapas, además de toda Guatemala y Belice. El centro político y cultural más importante de la región de Belice es el sitio conocido como el Caracol. Otros sitios mayas en Belice son como el templo de Altunja. El territorio maya entre México y Belice era gobernado por diversas ciudades mayas, donde en ocasiones entraban en conflicto, pero también comerciaban una con otra. Durante siglos la región se mantuvo así, incluso con la llegada de los españoles. En 1517 llegaba a la península de Yucatán la primera expedición española, la de Francisco Hernández de Córdoba. A partir de aquí empezaría la conquista. El territorio de Belice se empezó a explorar a partir de 1519, pero para mala suerte de los españoles no encontraron mucho oro y el lugar era muy hostil por los mayas. Esto hizo que casi nada se explorara de Belice en las primeras décadas de la conquista, pero la Corona de Castilla anexó el territorio a la Capitanía General de Guatemala. Durante el dominio español, Belice, que pertenecía a la Capitanía de Guatemala, mantuvo el comercio con la península de Yucatán, pero España, al tener poco interés por colonizar la zona, fue aprovechado por marinos ingleses que navegaron la zona, dedicándose a la piratería y a la tala del palo de Campeche para la producción de tinte, que en esa época tenía un valor muy alto y dejaba grandes ganancias. Es así que poco a poco fueron llegando más y más ingleses que se asentaron en el territorio beliceño, lo que traía problemas más adelante, ya que en 1716 unos taladores británicos fueron expulsados por los ciudadanos de la bahía de Campeche y se fueron a instalar en la región del río Belice. A lo largo del siglo XVIII, españoles y británicos intercambiaron ataques cada vez que se declaraba la guerra. Por ejemplo, la batalla del Cayo San Jorge, un enfrentamiento que se dio en las costas beliceñas, donde salieron vencedores los ingleses, por lo que en Belice se recuerda como aniversario a esta batalla y ha sido declarado fiesta nacional. Con el fin de que terminaran los enfrentamientos, España firmó con el Reino Unido diversos tratados en la que se cedía a los británicos una parte del actual territorio de Belice para la explotación de los recursos, siempre y cuando no se asentara una colonia en la zona. Aún así, los británicos se siguieron expandiendo más al sur, anexando gran parte del territorio que Guatemala le reclama a Belice por esta ocupación británica. Ya para 1810, con el inicio de las guerras de independencia en Hispanoamérica, y tras 11 años de guerra, México consigue su independencia, formándose el primer imperio mexicano en 1821 y uniéndose la Capitanía General de Guatemala. Con la caída del imperio y la creación de la República Mexicana y la creación de la República Federal de Centroamérica en 1824, se reclamaba el territorio de Belice, pero México en 1825 reconoció el dominio británico de la zona, pero solo reconocía el territorio que España le había cedido a los ingleses, más no el que mantenían ocupado. Al inicio, los ingleses y mexicanos no mantuvieron problemas en la frontera con Belice, pero sí los guatemaltecos, que reclamaban el territorio que seguían ocupando. Las cosas empezaron a ponerse tensas cuando en 1847 iniciaba en la península de Yucatán la Guerra de Castas, un conflicto que empezó cuando la península de Yucatán se separó de México en 1840, lo que provocó una guerra entre el gobierno mexicano y la República de Yucatán. Al ver que el ejército mexicano estaba por tomar la ciudad de Mérida y el gobierno yucateco decidió en darles armas a unos 10,000 mayas para que defendieran la ciudad. Al inicio salió bien, ya que el ejército mexicano se tuvo que retirar, pero luego estos mayas se rebelaron, iniciando así la Guerra de Castas. En este conflicto se enfrentaron los mayas puros y se dedicaron a exterminar y expulsar a todo hombre que no fuera maya, ya que mantenían un rencor por los tratos sufridos desde la conquista. La guerra llegó a tal grado que el gobierno yucateco solicitó ayuda a varios países, pero ninguno respondió. Aún así, México, que acababa de perder la guerra con los Estados Unidos en 1848, decidió enviar tropas a la península y Yucatán decidió anexarse a México nuevamente. Pero la guerra ya se había extendido y casi la capital Mérida era tomada por los mayas, pero las tropas mexicanas las hicieron retroceder.
Miles de personas de la península huyeron a los estados de Tabasco y Chiapas, al país de Guatemala, pero la mayoría buscaba refugio en Belice, que en ese entonces se llamaba Honduras Británicas. En esta guerra se unió Guatemala en apoyo a México, ya que gran parte del territorio del Petén se encontraba asediado por los mayas. Y si se preguntan por qué el territorio de Belice no fue tan atacado, esto se debe a que los ingleses proveían de armas a los rebeldes mayas, y los mayas dejaban talar el palo de Campeche y explotar otros recursos de la zona. La guerra de castas duró desde 1847 a 1901, donde la mayoría de los líderes mayas murieron. Aún así el conflicto se mantuvo por guerra de guerrillas, y desde Honduras Británicas, los rebeldes mayas eran abastecidos con armas por los británicos, y esto provocó la molestia del gobierno mexicano y de Guatemala. No sería hasta el año de 1893, durante el gobierno de Porfirio Díaz, que se llegaron a definir las fronteras entre México y la colonia británica de Belice, mediante el Tratado de Spencer-Mariscal. Aquí México cedió una parte de su territorio que Inglaterra anexó a Belice, esto con el fin de que Inglaterra dejara de venderles armas de último modelo a los mayas. Con la firma de este tratado se definían las fronteras e Inglaterra ya no volvió a venderles armas a los mayas. Aún así, la guerra siguió por otros 8 años, terminando en 1901 con victoria México-Guatemalteca. Se estima que en este conflicto, en los más de 50 años que duró, unas 200.000 personas murieron y miles fueron desplazadas. En 1901 se creaba el Canal de Zaragoza, que permitió la comunicación entre el Mar Caribe con la bahía de Chetumal en Quintana Roo, con el fin de evitar que las embarcaciones mexicanas tuvieran que pasar por aguas del actual Belice. Y durante las siguientes décadas, las cosas estuvieron tranquilas. Sería hasta el año de 1973 que el territorio fue rebautizado oficialmente con el nombre de Belice. Y el 21 de septiembre de 1981, Belice se declaraba como un país independiente, aunque Guatemala se negó a reconocer la independencia por el reclamo territorial, y ante el temor de una invasión, los ingleses mantuvieron 1.500 soldados que se quedaron para proteger la frontera beliceña ante la amenaza guatemalteca. México fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Belice al obtener su independencia, y en 1982 el ministro de Belice se convirtió en el primer jefe de Estado de Belice en hacer una visita oficial a México. Ya en 1986, Belice abrió una embajada en la Ciudad de México, y en 1988 el presidente mexicano Miguel de la Madrid se convirtió en el primer jefe del Estado en hacer una visita oficial a Belice. Desde ese entonces han habido varias visitas de alto nivel entre jefes de Estado de ambas naciones, y en 2016 ambos países celebraron los 35 años de relaciones diplomáticas, y de hecho, en 2021, el presidente de Belice fue invitado por el presidente López Obrador por el Bicentenario de México. En la actualidad, los dos países se llevan muy bien, y sus fronteras están bien definidas, donde se puede cruzar más fácil de un país a otro, pero no con Guatemala, que de hecho ni la frontera mantienen definidas, ya que el país le reclama la mitad del territorio. Unas curiosidades entre México y Belice es que comparten una frontera de 278 kilómetros. Con el proyecto del Tren Maya se planea conectar una parte de Belice. También en Belice se habla mucho el español, a pesar de que el idioma oficial es el inglés. Esto debido al tránsito de muchos mexicanos que visitan el país. También se consume en Belice platillos mexicanos como el tamal o los tacos. A nivel de selección, los dos países pertenecen a la CONCACAF, y hasta el momento, la selección mexicana solo ha disputado 2 partidos con los beliceños, el 15 de junio del 2008, donde le ganaron por 2-0, y el 21 de junio, donde los volvieron a vencer, pero esta vez por 7-0, siendo esta la peor derrota de Belice a nivel selección. A pesar de esto, los beliceños lograron participar en una Copa Oro, la del 2013, donde no les fue tan bien, perdiendo 6-1 con Estados Unidos, marcando su único gol en el torneo. Perdieron 1-0 con Costa Rica y 4-0 con Cuba. Belice, a pesar de ser un país pequeño, con apenas casi medio millón de habitantes, es un país genial para conocer, en especial por sus playas, donde está el Gran Agujero Azul y sus densas selvas que protegen las miles de especies que habitan su territorio. Esta fue la historia entre México y Belice, el vecino desconocido del sur. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal, comparte el video y hasta la próxima.